Adora la gloria de Dios. 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 Te adoramos, te adoramos. Nos adoramos, nos Te adoramos esta adoramos. noche. Nos adoramos. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Recibe ahora, iglesia. Recibe ahora, Recibe, iglesia. iglesia, levanta tu mano, recibe ahora. Amén y recibe ahora. Aleluya. Gracias por tu presencia, Dios. Thank you por tu presencia, Dios. Gracias por tu presencia, Dios. Thank you por tu presencia, Dios. Alabanza a Dios, aleluya. Adora, adora, adora a Dios. Adora, adora, adora a Dios. Adora a Dios, adora Adora a a Dios. Dios. Gracias, Padre. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Y a su nombre. Na su Su nombre. nombre. Na su nombre. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta noche. Mi hermana Pocinta Benochi. Así damos inicio Así nós damos inicio a este seminario. Amén. na seminario aqui. En un seminario, hermanos, De seminário romano. venimos para aprender de Dios. Amén. Nós também passinha de Deus. Dios le bendiga ricamente. Deus bendicionado ricamente. Alabanza a Jesús para siempre. Dios es bueno Deus está bom. y Dios es grande. E Deus está grande. Y para nosotros es un privilegio, amén, Para nós está privilégio de aprender de Dios. Alabanza al Señor. Saludamos al pastor reverendo Darren Richardson de Aruba. Nós está saludando o pastor reverendo Darren Richardson de Aruba. Y damos gracias a Dios, E nós estamos dando ao Senhor. amén, que Él puede estar con nosotros Que porta junto conosco. para ministrar la palabra del Señor. Para ministrar a palavra do Senhor. El cristiano necesita dos cosas muy importantes O cristiano tem duas coisas muito importantes. para crecer en su vida espiritual, Para crescer em sua vida espiritual. para alcanzar madurez. Para alcançar madurez. El cristiano necesita O cristiano tem que ter una vida de oración vida de oração y conocimiento de su Dios. e conhecimento de seu Deus. Conocer quién es su Dios. Conhecer quem está seu Deus. Adquirir conocimiento. Adquirir conhecimento. Por eso en este seminario, Pensei nesse seminário aqui. amén, tenemos tiempo para orar, Nós temos tempo para a oração. para alabar a Dios Para alabar a Deus. y mayor tiempo para
escudriñar la palabra del e Señor. mais tempo ainda para escudriñar a palavra do Senhor. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Esse é muito importante Alabanza a Jesús para cada hijo de Dios. para cada filho de Deus. Gloria al Señor. Amén. Babay mucho día, no hay visa nada ainda, pero babay cabe. Alabanza al Señor. Amén. ¿Para qué cumplir? Amén. No se llegó un día. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amém, Es irmão? importante É importante adquirir conocimiento bíblico. adquirir conhecimento bíblico. Hay cristianos, Tem cristianos alabanza al Señor, que no logran su meta que não logran a meta por falta de conocimiento, para falta de por conhecimento, falta de guía de la palabra. para falta de conhecimento de palavra. Por eso en este seminario vamos a profundizar en diferentes temas. Essa ideia é um seminário que nós vamos profundizar em diferentes temas. Amén. Comenzamos hoy, Nós estamos começando a ver, alabanza al Señor, y vamos a hacer... Hermana Andrea, ¿puedo tomar over, please? Amén. Alabanza a Jesús. Nos está comenzando a ver, hermano, vamos a empezar hoy. nós vamos começar a ver, Amén. Y vamos a seguir el sábado de la mañana nós vamos seguir já sabra meinta, a las 9 nebor, y sábado de la noche a las 6. e já sabra a tarde 6 horas. Viernes de la mañana a las 9, mañana a las 9 Manhã 9h30 y mañana a las 6 de la tarde. e manhã 6 horas da Y tarde. tenemos buen tiempo de oración. E nós temos bom tempo de oração. Amén. Saca el tiempo, hermano, para estar a tiempo, Saca tempo para botar trempão, para estar en la presencia de Dios, para estar na presença de Deus, para recibir la palabra espiritual. para receber a palavra espiritual. Alabanza al Señor. Y el sábado también, Já sabra também, amén, vamos a estar de las 9 de la mañana nós lota aqui na 9h30 y a las 6 de la tarde también, e 6 horas da tarde também. para orar, cantar Para fazer oração, cantar, y para recibir la palabra de Dios. para receber a palavra de Deus. El material que ustedes tienen que tener É material que o humano entende tem. es el programa, Tá aí o programa, donde está escrito exactamente lo que vamos a hacer, o caminho da escrever exatamente o que nós trabalhamos assim amén, y los tópicos, e é tópico, não? y introducción en cada tópico. E introdução de cada tópico. Y también necesitan tener el material mismo. Também o ministério tinha material mês. Tenemos el español, papiamento, holandés y inglés. Nós tínhamos espanhol, papiamento, holandês e inglês. Y también lo que usted necesita es un corazón abierto, E também o que o ministério está coração abrir, un física descansado físico sossegado para recibir de Dios. para receber de Deus. ¿Qué vamos a ver en este seminario? O que nós vamos mirar no seminário aqui? Hermana Andrea, siguiente. Amén. Vamos a empezar hoy Nós vamos começar a ver el tema un buen ministro de Jesucristo. bom ministro de Jesus Cristo. Usted tal vez dirá, Quizás você pensa, esos son requisitos para ser un obrero. esse é o requisito para estar obreiro. Alabanza al Señor. Amén. Amém. Es requisito para todo cristiano. Está requisito para todo cristiano. Porque si usted puede ver los temas, Se você mirar tema, não, la vida devocional del obrero de Dios. é vida devocional de obreiro de Deus. Cada cristiano tiene que tener una vida devocional. Cada cristiano tem uma vida devocional. La vida ministerial, É vida ministerial. el obrero de Dios, la sana doctrina. É obreiro de Deus e é doutrina santo. Son cosas que el obrero debe tener, Da costa que o obreiro tem de tem, pero todo cristiano también. para todo cristiano também. Eso vamos a ver hoy. El pastor Richardson nos va a predicar en esta noche. A noite nós, pastor Richardson, lo predicamos. Y mañana, Y- sigue en el slide, E manhã vamos a ver la segunda parte de este tema, nós também vamos aqui de duas partes de tema aqui. un buen ministro de Dios. Bom ministro de Deus. ¿Qué son sus requisitos? Que é requisito, não? El hombre de Dios y el Espíritu Santo. É homem de Deus e Espírito Santo. Amén. Hay que estudiar para enseñar. Estudar para ensinar outro. El hombre de Dios y la obediencia. É homem de Deus e obediência. El ministerio de la mujer. É ministério de mulher. La vida familiar del obrero. É vida familiar de obreiro. No solamente los hijos de los pastores tienen que estar sujetados, Não somente o de pastor não tem que estar sujetar, pero de todo creyente, pero de todo creyente. todo hogar cristiano. Todo hogar cristiano. Amén. El matrimonio y el ministerio. É matrimônio e é ministério. Y después el el viernes en la noche, Depois, já viernes à noite, vamos a empezar con otro tema, nós vamos começar com outro tema. el llamamiento de Dios. É chamamento de Deus. Amén. Dios llama Deus te chama para ser
ocupar un ministerio. para ocupar um Y ministério. vamos a ver esos tópicos. Nós vamos mirar tópico nan aqui. Amén. ¿Qué es un llamado? Kiko está chamado, ¿Para qué Dios llama? para Kiko Deus está ¿Por chama, qué Dios llama? de com Deus está chama, ¿Cómo Dios llama? com Deus está chama. Y el sábado de la mañana Já sabe meinta, vamos a finalizar este tema. nós vamos finalizar o tema aqui. Amén. Hay un error ahí. Alabanza al Señor. ¿Para cuándo Dios llama? Para que momento Deus está chama, Porque muchos no obedecen. de com tem hopi não está obedecer. Y muy importante, E hopi ¿qué importante, hacer cuando Dios llama? Kiko tem dia se ora Deus está chama. He visto gente con llamado fracasar Mi amira ainda não chamado fracassar. porque no sabían qué hacer cuando Dios le llamó. Basona não estava sa Kiko não estava tem dia se ora Deus está chama não. Pensaron que ya no hay que someterse, Não pensa que já não te someter. tienen que salir por ahí y levantar obra. Não pensa que não te sale e não vai lançar obra. Y fracasan. E não está fracassar. Vamos a atender ampliamente. Nós vai atender isso aqui ampliamente. Sábado de la noche Já sabe a noite, vamos a comenzar un tema muy importante que es el evangelismo. nós vai começar com um termo muito importante que é o evangelismo. Amén. Tanto el pastor como la iglesia completa tiene que evangelizar. Tanto o pastor como a igreja completa tem que evangelizar. Y vamos a ver el evangelismo, lo que le sostiene es la oración. Nós vai mirar o evangelismo, o que está sustentando é oração. Vamos a ver distintas formas de evangelizar. Nós vai mirar diferentes formas de trabalhar. La importancia del Espíritu Santo para el evangelismo. A importância do Espírito Santo para o evangelismo. Y domingo en la mañana lo vamos a terminar. E já domingo meia nós vai terminar isso aqui. Amén. El reverendo Richardson estará encargado con esta parte. O reverendo Richardson vai encarregar que parte aqui. ¿Qué tiene que ser nuestro mensaje cuando evangelizamos? Que começa a dar nos mensagens, ora nós temos evangelizar. Cristo tiene que ser el mensaje. Cristo tem de estar o mensagem. Se necesitan los dones del Espíritu Santo cuando E evangelizamos. mistério de dona do Espírito Santo, ora nós temos evangelizar. Vamos a ver la importancia de la palabra, el nombre y el Espíritu Santo, la No- autoridad. Nós vamos mirar a importância do nome do Espírito Santo, sua autoridade. Y si lo hacemos así, E se nós assim assina, tendremos resultados permanentes. nós lo tem resultado não permanente. Y por último vamos a ver Para último, nós lo mira diferente clase de ministerios. diferente classe de ministério. Amén. Ese es domingo en la tarde. Esse aqui da já domingo à tarde, Diferente clase de ministerios. diferente classe de Que lo ministério. vamos a repasar. E nós vai repassando. Es mucha información Da roupa informação y poca hora, e tiki hora, pero usted tiene el material. pero botinho é material. Lo que vamos a dar es para motivar a usted, Lo que nós vai dar para motivar para usted seguir indagando. para você seguir profundizar em G. Amén. Si tienes preguntas, los puedes hacer. Se você tem pergunta, não vou acessar aqui. Amén, hermanos. Pues, y el último, E o último, los predicadores de este seminario o predicador do seminário aqui, es el reverendo Darrison de Aruba y mi persona. reverendo Darren Richardson de Aruba e minha persona. Abre tu corazón. Abre o coração. Para el fuego descender, Para a candela poder acender, necesita oración mestre de oração y palabra. e palavra. Oración Oração y palabra. e palavra. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pues abre su corazón Pois abre o coração para recibir desde esta noche para receber for de a noite y los días que siguen. e o dia não custa bem. Hay hermanos que no les dieron libre en la mañana, Tem romana que não é livre partimenta. pero si puede estar en la tarde, ven para estar. Se Amén. vou portar a tarde, bem para botar. Alabanza a Jesús. Vamos a pagar esos 2 aires para usted sentirse confortable. Não só vai pagar 2 euros, não vai sentir confortável. Pues si siente frío, ven más para adelante porque aquí están pagados los 2 aires. Se você Amén. sentir frio, bem mais dilante, vai ser 2 euros não lugar do pagar. Y sigue alabando a tu Dios E sigue a alabar a Deus con toda tu alma. com o interno alma. Para mí es privilegio dejar con ustedes. Para mim é um privilégio para lá junto com você. Damos bienvenido a hermano Juni Camila de Curazao, Nós somos uma boa menina, nosso irmão Juni Camélia de Corsol. la hermana Marcia que está con nosotros esta noche. Minha irmã Márcia, que está junto conosco a noite. Amén. Hay más visitantes en esta noche. Usted no es visitante, usted tiene tiempo que no viene, pero ya está acá. Su esposo. De ya, que alabanza al Señor. ¿Quién más? Amén. Y para mí es un privilegio dejar con nosotros Então, um privilégio para lá nós com un amigo de muchos años, amigo de Opi Aya. mi mentor. Cuando yo llegué a la iglesia, él era quien me estaba guiando. Ora meia a igreja estava guiando-me. Y seguí su ejemplo. E me seguir seu exemplo. Si hay algo mal en mí, es Se tem algo mal de mim, el reverendo Darrell Richardson. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga en esta hermosa noche.
¿Cuándo puede alabar el nombre sagrado de Jesucristo? Quanto para alabar o nome sagrado de Jesus? Dios es bueno, amén. Deus está bom. Dios es maravilloso. Deus está maravilhoso. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Que bom tá para portar em casa de Deus. Estamos contentos de poder estar en este lugar. Nos porta contento de portar de lugar aqui. Amén. Tengo mucho tiempo que no he pasado por acá, Me interrompe tempo que não passa aqui banda, pero aquí estamos otra vez para la gloria del Señor. pero nós está aqui na trove para glória do Senhor. Y desde el domingo nos estamos gozando de la presencia del E Señor. for de já domingo nós está gozando da presença do Es que Senhor. cuando uno llegue donde están los hijos de Dios, Passou hora vou chegar a caminho de uma de Deus tá. uno se goza. Tá Amén. goza. La Biblia dice, Bíblia tá bisa. mirad cuán bueno y cuán delicioso es Mira que bom e que doce tá. habitar los hermanos juntos en armonía. Ser humano ang biba junto de harmonia. Y él dice que ahí desciende la bendición de Dios. E esta bisa ko ay nang e bendición de Dios tá Esta baja. bendición baja E bendición ita baja. y se derrama sobre nosotros E esta derramar sobre nós. desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Por de nos cabeça na nos plantipia. Estamos aquí bendecidos en esta noche. Nos está bendicionando. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? ¿Cuántos está bendicionando? Amén, como ya anunció el pastor George, Maneira pastor George anunciar estamos aquí para ayudar en las instrucciones de este seminario. Nos está aqui nang pa ajuda para dar instrução do seminário. Amén. De paso, quiero dar saludos también de mi esposa. Me que aproveitar saludar mi casa também. O sea, saludos de parte de mi esposa. Me que dar saludo de parte de mi casa. Amén. Y toda esa congregación en la isla de Aruba. E de toda a congregação na isla de Aruba. Que los aman grandemente. Amén, hermano. Y están en esa expectativa. Está de expectativa? Ellos también están Também en tem expectativa. Porque después de este seminario, Passou depois do seminário aqui, allá en Aruba vamos a tener otro seminario también nós vai ter outro seminário aí na Aruba. con el pastor George. O pastor Amén. Jorge. Y va a ser un seminario profético E ele vai estar seminário profético. en el sentido de que los temas que vamos a tratar No sentido de tema não que nós vai tratar. son los temas que conciernen a estos días. O tema não que concerne Estos días. o dia não aqui. Estamos en los días finales. Nós está de dia na final. ¿Cuándo creen que estamos en los días finales? Quanto está querendo que nós está de dia Cristo na final? viene Cristo pronto. está bem pronto. Y hay que estar alerta, E nós me está alerta. hay que estar vigilando Nós me está vigilando. y hay que estar atento a lo que está pasando alrededor de nosotros. E nós me está atento na lo que está passando de nós. El Señor Jesucristo dijo Senhor Jesucristo avisa. que cuando veáis estas cosas, Agora você mire costan aqui. dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, Esta bisa alça vossa cabeça. porque vuestra redención está Passou cerca. vossa redenção está cerca. Y estamos viendo muchas cosas sucediendo, hermano. E nós está mirando rópicos passando, romana. Y creemos que Cristo viene E pronto. nós está querendo que Jesus está vindo pronto. Pues ese seminario tocará esos puntos de la venida de Cristo, todo lo que concierne estos últimos días. Pues esse seminário ele toca a venida de Cristo e tudo o que está concernia o último dia, não. Amén. Pero en esta ocasión, en este seminario, Pero de seminário aqui, estamos para dar esta capacitación, nós está aqui não para dar a capacitação aqui. como dice el título, a los líderes y a los obreros, Maneira título está bisa para o líder não e o trabajador não. para así poder realizar la obra de Dios. Para assim nós podemos realizar a obra de Deus. Es que mientras estamos esperando la venida de Cristo, Passou mientras nós está esperando a venida de Cristo, debemos de estar trabajando. nós me está trabalhando. No podemos estar con los brazos cruzados. Nós não podemos sentar com o braço cruzado. Y Dios está dispuesto a darnos la capacidad E Deus está disposto para capacitar-nos, para así realizar su obra. para assim nós podemos realizar seu trabalho. La palabra de Dios nos dice A palavra de Deus está dizendo que cuando Jesús llamó a sus discípulos, que ora Jesus chama seu discípulo, lo primero que dice es prome cosco eta bisa. que los llamó para estar con Él Que ele chama nang para estar junto com ele. y después para enviarlos a predicar. E depois para mandar nang para predicar. ¿Oíste bien el orden? Vai atender volg orde bom? Para estar con Él Para estar junto com ele. y después enviarlos a E predicar. depois manda nang vai predicar. O sea, para capacitarlos primero Of
Of mejor dicho, para capacitar ng prome, y después enviarlos a hacer la y labor. después mandan ng bayha hacia trabajo. Y eso es lo que queremos hacer. Y aceita lo que nos Capacitar al pueblo de Dios capacitar el pueblo de Dios para que hagamos la obra de Dios. para nos por hasi el trabajo de Dios. No para estar ahí con los brazos cruzados, No para nos tinan con braza ng cruzar, sino para hacer la obra del Señor. no para hasi el trabajo Amén, de Dios. hermanos. Amén, Vamos a estar de pie un ratico. Láganos ponernos mes de pie un momento. San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, los versos 31 al 36. versículo 31 teco 36. Y de esta forma entramos al primer tema Y de manera que nos está 30 de tema. de un buen ministro de Jesucristo. San Juan capítulo 4. Amén. Los versos 31 Versículo 31 al 36. teco 36. Amén. Alabanza al Señor. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Mientras tanto, el discípulo andaba a rogar pisando, come, Rabí. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ma ela pisa nang miting comida para comer que vos no sabe je. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Pensei, el discípulo andaba a pisa otro, portar con un gente a trazer algo de comer, pe? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesus apisa nang, mi comida tapa hacia voluntad de Jesus a mandame y para cumplir con su trabajo. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Vos no te pisa falta 4 lunas para tiempo de cosecha llega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mira, mi tapisa boso, hisa boso cara wak y mira e kunukunan, pa sobra nanta blanco pa guardo cosecha. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. E acaba e sungo ta cosecha ta recibe pago e ta recoger fruta pa vida eterno, pa e sungo ta sembra e sungo ta cosecha por regocijar junto. Amén. Oremos, hermanos. Van hacia oración. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Dios mío. Padre, yo te pido, Dios amado, que tu Espíritu tome control, que tú ministres a nuestro corazón de una forma maravillosa y poderosa. Dios mío, aleluya, que hagas una obra poderosa en cada corazón. Tú necesitas obreros, Dios mío. Tú necesitas hombres y mujeres, Señor, que trabajen en tu obra. Para en esta hora glorifícate. Y durante este curso, Dios mío, este seminario, queremos ver tu gloria. Señor, dame tu unción para enseñar. Bajo la unción fresca de tu Espíritu quiero ministrar. Dame esa gracia, Dios mío. Pon las palabras en mi boca y edifica a tu pueblo de una forma especial. Y que toda la honra, la gloria y la alabanza sea solamente para ti, Dios mío. En el nombre de Cristo te pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Mira, humana pocinta. Siempre alabando al que vive y reina para siempre. Siempre alabando y glorificando es un viva y reina para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Como ya se dijo que lo que vamos a tratar en esta noche es el capítulo 1. Aguardo bisaca abaco a noche nos trae trata capítulo 1 y los párrafos de 1.1 a 1.4. y el parágrafo de 1.1 teco 1.4. Si el tiempo nos da, Si tiempo dura nos, quizás hacemos también el 1.5 y 1.6 quizás nos lo hace 1.5 y 1.6. para así ahorrar tiempo para mañana en la mañana. Pasina nos pospar tiempo para mañana mainta. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pues en esta noche A noche lo que
vamos a tratar es el capítulo 1. Lo que nos vai trata tá capítulo 1. Y como ya dije, vamos a tratar los primeros 4 puntos. E maneira mabisa acaba nos vai trata é prome 4 pontos não. Este capítulo 1 Capítulo 1 de este seminario de seminário aqui consiste de estos diferentes puntos. tá consistir de diferentes pontos não aqui. La visión y la acción mundial, É visão e ação mundial, la vida devocional del obrero, é vida devocional de obreiro, la vida ministerial del obrero, é vida ministerial de obreiro, el obrero y la sana doctrina, é obreiro e é doutrina sano, el Espíritu Santo y el hombre de Dios, Espírito Santo e é homem de Deus, estudiar para enseñar, estudia paciência, el obrero de Dios y la obediencia, é obreiro de Deus e é El- obediência, el ministerio de la mujer, é ministério de mulher, la vida familiar del obrero de Dios, é vida familiar de obreiro de Deus, el matrimonio y el ministerio. é matrimônio e ministério. Estos son los temas de este capítulo 1. Essa aqui não é tema não de capítulo 1. Quiero decirles también que Me que bisa bolso também. estos temas Me que bisa bolso também que é tema não aqui. son sacados de los libros del reverendo Ortiz, Awardo sacar for de book não de reverendo Ortiz. que es el fundador de esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Que é fundador da obra aqui do Movimento Missioneiro Mundial. Él está con el Señor Está com o Senhor. ya hace muchos años, Hope aí acaba. pero ha dejado un legado atrás. Pero ela larga legado atrás. Ha dejado atrás unas enseñanzas muy preciosas y profundas, Ela larga alguma ensinança, hope precioso e profundo atrás. con las cuales podemos edificar el pueblo del Com Señor. o qual nos pode edificar o pueblo do Senhor. Amén. Pues para avanzar en el tema, Pois para nos avançar de tema, vamos de una vez al párrafo 1.1, larga nos vai mesora de parágrafo 1.1. para así empezar a hablar sobre la visión y la acción mundial. Para assim nos começar a papia de visão e ação mundial. Amén. Gloria al Señor. La visión y la acción mundial. Gloria al Visão Señor. e ação mundial. Es bueno entender estas palabras que están ahí en este párrafo como subtítulo. Tá bom para compreender a palavra não aqui que está dentro é parágrafo não, é subtítulo não. Amén. En esta parte dice la visión y la acción mundial. De parte aqui está bisa é visão e ação mundial. Ahora la pregunta es, ¿qué es visión? E pergunta tá aqui cota visão. ¿Qué significa visión? Que cota significa visão? La visión es la capacidad de ver. Visão é capacidade de mirar. Y en este aspecto del que estamos hablando, E de aspecto que nós está papiando aqui, estamos hablando de la visión espiritual. nós está papiando de visão espiritual. No estamos hablando de la visión física. Nós não está papiando de visão físico. Usted puede tener una visión física de 20/20. Vou por ter visão físico de 20/20. Puede tener los ojos, hermanos, bien. Vou por ter bom ovo não. Y aún con todo eso, no tener visión espiritual. E cultura sei não por ter visão espiritual. Ser ciegos espiritual. Vou por estar cego espiritualmente. En el texto que leímos ahorita en San Juan capítulo 4, De texto que nós lemos agora em São João capítulo 4. usted puede ver claramente este concepto. Vou mirar o conceito aqui claramente. Porque Jesús dice a los discípulos ahí Pastor Jesus tabi sa disipulang inang, que ellos decían kudnang taba tabisa, que faltaba 4 meses para que llegue la cosecha, la siega. kutaba ta falta 4 luna pa e cosecha llega. Eso es lo que veían sus ojos naturales. Ese lo que nawawa ng natural taba ta mira. Eso es lo que veían sus ojos físicos. Ese lo que nawawa ng físico taba ta mira. Pero Jesús veía más allá de eso. Pero Jesus taba tawak mas leo que sei. El Señor Jesucristo les dice, levantad vuestra cabeza, Senhor Jesucristo abisa ng alza vosso cabeça. miren los campos Wak e campo nang. y ya están blancos para la siega. Idanta blanco clapa cosecha. Mira una diferencia grande Wak un diferença grande entre la visión natural física entre a visão natural físico y la visión espiritual. e a visão espiritual. La visión física decía,
É visão físico da bisa. Hay tiempo. Tem tempo. Falta 4 meses. Falta 4 lunas. Pero la visión espiritual decía Pero é visão espiritual da bisa. que ahora era la hora. Agora que tem momento. ¿Cuándo pueden alabar a Dios? Por eso es muy importante la visión. Pensei, é visão da Esa importante. capacidad de ver, É capacidade de mira de tener en nuestra mente un cuadro de lo que se quiere lograr. de ter de nos mente quadro de lo que nos que logra. Usted puede darse cuenta en la palabra de Dios Vou reparar de palavra de Deus. que cada vez cuando Dios llamaba a un hombre, Que cada dia que Deus estava a chamar persona, Él le mostraba una visión. estava a mostrar visão. Ahí en Éxodo 3 hay el caso de Moisés, Aí em Éxodo capítulo 3, de caso de Moisés. que Dios le mostró una visión cuando Dios lo llamó. Que Deus a mostrou visão, ora Deus a chamei. Ahora, si usted ve esa visión, Agora se boa que visão aí, puede parecer algo muy simple, é para parecer algo simples. porque lo que Moisés veía era una zarza que ardía, pero que no se consumía. Pasó lo que Moisés estava a mata, que estava na candela, pero não estava a queima. Pero había algo mucho más profundo en esta visión. Pero estava de algo mais profundo de visão aqui. Esa visión representaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto A visão estava a representar a liberação do povo de Israel fora de Egipto. y su introducción en la tierra prometida. E na introdução da terra primitiva. Porque cuando Dios lo llama, le dice a él: Pasó, ora Deus chamei, Deus te avisei. yo he oído el clamor de mi pueblo Me escuche el clamor de mi pueblo. y yo he descendido a liberarlos, E mabaha para me livrar. que los iba a sacar de Egipto E ele vai sacar na foi Egipto. y que los iba a introducir en la tierra prometida. Ele vai ribanan den terra primitiva. Esa era la visión de Dios Esse estava a visão de Deus. para con el pueblo de Israel. Para com o povo de Y Israel. Moisés necesitaba entender esa E visión. Moisés necessitava compreender. Aleluya. visão aí. Cuando no hay visión, Ora não tem visão. no hay misión tampoco. Não tem missão tampouco. La misión es la realización de la visión. A missão é realização de visão. La misión son los pasos que hay que dar para alcanzar la visión. A missão é stap nang começo de dar para lograr a visão. Y por eso es que la visión siempre se concentra en el futuro. Pensei, a visão sempre está concentrada no mês do futuro. Hay una diferencia entre la visión y la misión. Tem uma diferença entre a visão e a missão. Si usted se da cuenta, en una empresa siempre la empresa tiene una visión Se você pagatino bom, tem negócio, o negócio sempre tem visão y tiene también una misión. e tem missão também. La visión siempre proyecta al futuro A visão sempre está projetada no mês para o futuro. y la misión se concentra en lo presente, E a missão está concentrada no mês do presente. en realizar aquellas cosas para llegar a lo que se quiere llegar en el futuro. Para realizar a coisa para poder chegar, cabinda que chega no futuro. Pero para lograr ese en el futuro Pero para poder lograr esse no futuro, hay que tener una visión bien clara. mês tem visão. Proverbios 29, 18 dice, Proverbios 29, 18 dice, Provérbio 29, 18 da Bisa, que donde no hay visión, que o caminho não tem visão, el pueblo se desenfrena. o pueblo está lagabai. Donde no hay visión, Caminho não tem visão, no hay dirección. não tem direção. No se sabe dónde hay que ir. Não sabe onde tem que ir. Eso sucedió en los tiempos del sacerdote Elí. Esse é o que sucedeu no tempo do sacerdote Eli. La Biblia dice que en 1 Samuel capítulo 3, Bíblia da Bisa tem 1 Samuel capítulo 3, que la palabra de Dios escaseaba que a palavra de Deus estava escassa y que no había visión con frecuencia. e que frequentemente não estava em visão. Y por eso usted puede ver en los tiempos de Elí Pensei para mira que no tempo de Eli, que el pueblo no sabía qué hacer. que o pueblo não estava aqui com a El mestela. pueblo estaba desenfrenado. O pueblo estava da lagabai. El pueblo estaba desubicado. O pueblo estava da mesplado. No sabían qué dirección tomar. E não estava aqui rumbo que. Amén, hermano. Es muy importante Tá roupa importante. tener la visión, Para ter visão. porque la visión nos da un sentido de propósito. Passou a visão está dando-nos sentido de propósito. ¿Por qué estamos aquí? De como nós está aqui não. ¿Por qué tú estás aquí sentado en esta noche? Como está aqui não sentado à noite. Hermano, usted pudo haber nacido quizás 100 años atrás,
Rumang quizás bo anase 100 años pasar. Pero Dios le plació Pero aplace Dios que usted naciera en este tiempo. que abolo anase de tempo aqui. Y tú estás aquí en este E tiempo bota aqui na de tempo aqui. porque Dios te necesita para este tiempo. Passou Deus ser de bopa é tempo aqui. Como dice el cántico, Maneira cantica tabisa, que para esta hora he llegado. kutapae ora aqui maiega. Para esta hora yo llegué. Tape ora aqui maiega. Diga el que está a tu lado, para esta hora yo estoy aquí. Bise sumbandi bo, pe ora aqui maiega. Para esta hora yo estoy en esta obra. Tapa é momento aqui me de obra aqui. Por eso hay que tener la visión. Pensei nessa vision. Tú no estás aquí para sentar ahí, nada más para sentarte ahí. Bono tá aqui na dispacinte inana. Estás ahí para algo. Botei inan pa algo. Algo importante en los planes de Dios. Algo importante en el plano Y hay de que Dios. comprender esa visión. E me compro de vision aí. Pues la visión nos da un sentido de propósito. Essa vision dá dando um sentido de propósito. Y la visión es lo que nos mantiene también en ese propósito. E a vision é o que está mantendo também dentro do propósito aí. Nos mantiene en los rieles. Los rieles. Usted no ve como el tren. Está mantendo os ribeirão não. Si no tiene riel, É trem, se não tem rail, ¿qué pasa con ese tren? que tá passa com o trem aí? Se voltea, Está volto. sale del camino. Está sale e foi caminho. Pero hay rieles Pero tem rail não. para mantenerlo en el camino que tiene que conducir. Pero tem rail não para manter o de caminho como tem cana. La visión te mantiene en esos rieles. É vision está mantendo o ribeirão não. Te mantiene en el camino. Está mantendo o ribeirão caminho. Cuando no hay visión, Ora não tem vision. perdemos mucho tiempo. Nós perde o tempo. Cuando no hay visión, Ora não tem vision. gastamos dinero en lo que no hay que gastarlo. Nós gasta sendo o que não me se gasta. Amén. La visión nos ayuda a ahorrar tiempo. Vision ajuda-nos a passar tempo. Nos ayuda a ahorrar dinero. Esta ajuda-nos a passar Amén, hermano. La visión es lo que te va a mantener a usted y a mí motivados. Vision é o que vai manter a mim a motivar. Porque van a venir cosas difíciles en la realización de este trabajo de Dios. Vai vir coisa difícil de realização de trabalho de Pero Deus. si tú tienes la visión você vision, no se enfoca en lo duro de la tarea, a vision não está foca somente na parte dura de tarefa. sino que la visión se enfoca en el resultado final. Pero a vision está foca no resultado Usted no final. se va a quedar detenido ahí, paralizado, Você vai querer detener e não paralisar. porque hay problemas y dificultades. Mas sobre tem problema com dificuldade. Si tú tienes visión, Se você tem vision, tú levantas la cabeza você alça a cabeça. y tú ves que aún no he alcanzado lo que tengo que alcanzar. E logo mira que ainda não logra o que você se logra. Y aunque hay obstáculos, E mais que tem obstáculos, yo voy a seguir adelante você vai seguir para adiante. porque tengo que alcanzar esa meta. Somente que logra meta. Tengo que cumplir esa visión. ¿Cuándo pueden alabar el nombre del Señor? Alabar o nome do Senhor. En el libro de 2 de Corintios capítulo 11, De book de 2 de Coríntios capítulo 11. no vamos a leer los textos, pero usted puede leer esos textos del 22 al 33. Nós só vai ler esse texto não é. Capítulo 11, del 22 al 33. Capítulo 11, versículo 22 para 23. Ahí el apóstol Pablo relata todas las dificultades por las cuales pasó. E não Pablo está relatando toda a dificuldade na dor de qual ela passa. Y hermano, usted lea por cuántas dificultades pasó ese hombre. E a ler essa dor de quanto dificuldade o homem passa. Y usted dirá, pero yo no he llegado a nada aún. E logo pensa, a mim não chega a nada. A veces ainda. lloramos, hermano, por un poco de problemas. Timbiano está llora para tique problema. Nos duele el dedo más pequeño. Dos dedos de mais chiquito está se dolor. Ya lloramos y no queremos venir a la iglesia y E buscar a a nossa Dios. llora e nós não queremos igreja mais. Tenemos un poco tos. Nós temos tique tosamento. Ay, yo no puedo hacer el trabajo del Señor. Me pode ser trabalho do Senhor. Cualquier cosa nos detiene. Qualquer coisa stop nós. Pero cuando hay visión, Pero ora tem vision. no hay problemas ni dificultades que te van a detener. Não tem problema nem dificuldade com o detenebo. No hay nadie que te pueda estorbar. Não tem ninguém que pode trobabo. Y hermano, a pesar de todo eso, Pablo continuó. E apesar de tudo coisa aqui Pablo sigue. Y en Hechos 26, 19, él dice E de Hechos 26, 19 é da bisa. que él no fue rebelde a la visión celestial. Não estava rebelde na visão celestial. Él tenía una motivación fuerte en él.
Esta tiene una motivación fuerte de realizar aquello que Dios le ha llamado. para lograr lo que Dios ha llamado. Él mismo, ay de mí, él mismo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Essa pensa, ai de mim se me não predicar evangelho. Alguien dijo una vez Ende pensa biá, que la visión que visão, nos hace ver lo invisible. talaga nos mira lo invisível. La visión nos hace escuchar lo que no se puede escuchar. Visão talaga nos escuta lo que não potende. Nos hace creer lo increíble. Talaga nos quer lo que está increíble. Nos hace pensar lo impensable. Esta assim nos pensa lo que está Y impensável. nos hace hacer las cosas imposibles. E talaga nos hace coisas impossíveis. Eso es cuando hay visión. Essa hora de visão. Por eso hay que, aleluya, tener la visión. Pensei nos meses tinha visão. Y para eso estamos aquí. E pensei nos está aqui na. Hay que orar. Mese a senhora show. Hay que capacitarse en Dios. Mese capacitava mes de Deus. Amén, hermano. Alabanza el nombre del Señor. Aleluya. Amén. En esta parte de la visión y acción mundial, Dengue parte aqui de ação e visão mundial. podremos ver la necesidad grande que hay en el mundo. Nos mira a necessidade grande que tem no mundo. Como este libro fue escrito unos años atrás, Maneira book que eu escrevi par de anos atrás. ahí dice que la población del mundo son unos 6.8 billones. Esta pensa que a população do mundo está mais ou menos 6,8 bilhões de gente. Pero ya para hoy eso es mucho más. Pero agora já está muito mais tanto. Estamos en los 7.8 billones. Nós está em 7,8 bilhões. O sea, desde que se escribió este libro Pues, para ahora, pues de dia que eu escrevi a book aqui para agora aqui, el mundo aumentó en personas en más de 1 millón. o mundo Un billón, aumentou perdão. mais de 1 bilhão de pessoas. Amén, hermano. Y como yo les dije el domingo, E maneira mais bisa bolso já domingo. que las estadísticas dicen Com estatística não que más de 70 personas mueren cada minuto. com mais de 70 pessoas estão morrendo cada minuto. Y la triste realidad es que muchos de ellos mueren sin salvación. E é triste realidade tá com roupa de não tá morrer sem salvação. O sea que lo que yo quiero decirte en esta noche Pues es lo que me que bisaba é noite tá, que tenemos que ampliar nuestra visión. que nós temos pan nos visão. Que tenemos que comprender, aleluya, que lo que Dios quiere hacer es grande, hermano. Nós precisa compreender que lo que Deus quer assim tá grande. Y que es E ahora. que tá agora aqui. Que es ahora. Agora aqui. Por eso el título dice Esse é o título da bisa. visión Visão y acción. e ação. Visión Visão y acción. e ação. Muchos dicen tener visión, Roupa da bisa que não tem visão. pero no hay acción. Pero não tem ação. No hacen nada. Não tá assim nada. Es visión y acción. Esta visão e ação. Hay que poner en práctica, en movimiento, la visión. Você põe na prática de moção e ação e visão. Hay que entrar en acción, hermano. Este 30 de ação. En Mateo capítulo 20, De Mateus capítulo 20, los versos 3. versículo 3. A su nombre, gloria. Na seu nome, glória. Mateo 20, Mateus 20, versículo 3. dice la palabra. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. E ela sale banda de nuevo de mainta e a mira outro não parar por nada arriba a plaza. Y les dijo, id también vosotros a mi vía y os daré lo que sea justo. E ela pensa, se não, você também vai ne conuco de wendrive e lo me duna você lo que está justo. Y ellos fueron. E não vai. Verso 6. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11ª, E papá, halló a otros que estaban, ¿qué? Desocupados. papá anda de 5 horas da tarde, ela sale e outro não parar por nada. El verso 7 dice, Versículo 7 da bisa. cuando el Señor le pregunta, ¿por qué estáis así todo el día desocupados? Ellos dicen, porque nadie nos ha contratado. Ora, senhora, puntra não de com não parar por nada, não avisa, para sobra nenhum gente, não a contratar-nos. Dase cuenta que este señor, O agbonco é maneira aqui, que era un dueño de una viña, estava da dono de hofe, necesitaba que el trabajo fuera hecho estava de mestre para trabalhar do assim. antes de que llegara la noche. Prometo noite chega. Y él dice ahí que salió a contratar.
E também se não ela sale para vai contratar. trabajadores para su viña. Trabajadores para su hofi. Y encontró la gente como E ela tope gente não com. desocupados. Sin tá por nada. Tanto trabajo que hacer Tanto conhece, y ellos no tenían nada que hacer. não tá tem nada assim. Hay gente en la iglesia que a veces dicen, pero yo no tengo nada que hacer. E tiende dentro da igreja tem piada bisa para mim não tem nada assim. Pero ¿cómo puede ser que estás viendo tanto que hacer y no tienes nada que hacer? Pero comportar com tem tanto conhece, abo não tem nada assim. No, el asunto es la acción. Não, é assunto tá é ação. Usted tiene que mover. Abo tem que mover. Usted tiene que hacer. Abo tem que fazer. Usted tiene que ponerse disponible. Abo me se pone bom. Aquí estoy para servir. Atame que pasir. Aquí estoy pastor. Atame que pastor. Aquí estoy líder. Atame que líder. Aquí estoy, aleluya. Atame que. ¿Dónde hay que evangelizar? Unda-me este evangelizar. ¿Dónde hay que hacer la obra? Unda-me este hacer trabalho. Hay que poner la acción, hermano. Me se pone bom este ação. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo pueden alabar el nombre del Señor? Quanto fala vai nombre do Senhor. Pues hermano, aleluya, en esta visión, aleluya, hay que poner acción. Pois de visão aqui me se pone ação. Dice aquí que si nadie más naciera y nadie más muriera, a este ritmo a la iglesia le tomaría como 2200 años para evangelizar el mundo. Esta bisa se nenhum ente mais lo não nasce e se nenhuma pessoa mais lo amor e de ritmo aqui lo toma igreja 2200 anos para evangelizar. ¿Qué está diciendo ahí? Que está pensando aí não? Que la iglesia, el ritmo que avanza de la iglesia es demasiado lento. Está pensando que não com o ritmo com a igreja está indo adiante está muito pouco a pouco. Imagínense, dice que tomará 2200 años. Imaginava, está pensando toma 2200 anos. Y hermano, como van las cosas ahora, ¿usted cree que Cristo va a durar 2200 años más? Yo no creo, hermano. Aqui tá Bible, tá quer Cristo também guarda 2200 anos. Yo creo que Cristo ya viene, hermano. Tá quer que Cristo tá Hay que movilizarse. Me se move. Pues hermano, es nuestra responsabilidad. Pues Amén. esta nos Es responsabilidad. nuestra responsabilidad Esta nos de responsabilidad. hacer la obra. De Amén, hacer hermano. trabalho. Lo que Dios quiere hacer está bien claro. Lo que Deus quer hacer tá bom claro. La visión de Dios es clara. A missão de Deus tá bom claro. En 1 de Timoteo, capítulo 2, Dentro de Timoteo capítulo 2, usted puede añadirlo ahí en su libro. vou poner a seca de book, El verso 3 y 4. versículo 3 e 4. Amén. Dice ahí, Eta bisinang. aleluya. Dios es grande. Amén. Leo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, Essa aqui tá bom e aceitável em vista de Deus nosso Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. quem está desejar para tu gente o salvar e chegar ao conhecimento de verdade. ¿Cuál es la visión de Dios? Qual é a visão de Deus? Ahí lo dice en el verso 4. Até tá bisinang. ¿Cuál es? Quiero oír. 4. Qual está? ¿Ah? Él quiere que todo el mundo sea salvo. É que para tu gente está salvar. Esa es la visión de Dios. Essa é a visão de Deus. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Esse é Deus que é para nós compreender. Verdad es que no todos van a ser salvos. A verdade que não está tudo o salvar. Pero ese es el deseo de Dios, esa es la visión de Dios, ese es el anhelo de Dios. Esse é o desejo de Deus, é a visão de Deus, é anhelo de Deus. Pues nosotros tenemos que comprender que tenemos que estar en esa visión. Pues nós temos que compreender que nós precisamos de direção aí. Querer que todo el mundo sea salvo. Que para tu gente está salvar. Trabajar para que las almas se salven. Traja pe alma na poder do salvar. Amén, hermano. Es nuestra responsabilidad. Tá nos responsabilidade. No es prerrogativa solamente del pastor y los líderes. Não tá prerrogativa de solamente pastor e Es de líder. todos los creyentes. Esta ditura creyente não. Cuando Jesús salvó al endemoniado de Gadara, Ora Jesus a salva endemoniado de Gadara. el endemoniado quería subirse en el barco para ir con Jesús, ¿sí o no? Ex-endemoniado que era subir em barco para ir com Jesus. ¿Y qué le dijo Jesús? E que Jesus sabia ser? Ve a los suyos
Vai se questão que tá dibo. y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo E conta não é coisa tão grande que o Senhor ha y cómo Él ha tenido misericordia de ti. E com ele tem misericórdia Y la Biblia dice E Bíblia da bisa que ese hombre salió que o homem ia salir y pasando por todo el Decápolis y todas esas ciudades, e ela passa para tour de Capolis e tour de outro estado. él fue predicando el Evangelio. Ela vai predicando o evangelho. Amén, hermano. Un recién convertido, Recém convertido, recién liberado recém liberado. de los poderes de las tinieblas, E poder na escuridão. pero entendió la visión de Dios Pero ela compreendeu y empezó a hacer la visión de Dios. ¿Cuándo pueden alabar a Dios, hermano? ¿Cuándo pueden alabar a Dios? ¿Cuánto para alabar a Dios? Esta es la misión de esta obra. La misión de esta obra es alcanzar las almas. A missão de obra aqui está para alcançar a alma. Não. Y se usan muchos medios para lograr ese E propósito. tá usa hobby medio não para lograr o propósito aqui. Amén, hermano. Si vamos al siguiente párrafo, Se nos vai no seguinte parágrafo, 1.2, 1.2, vamos a la vida devocional del obrero. nós está vai na vida devocional de obreiro. Gloria al Señor. Amén, hermano. Porque hay una obra que hacer, Passou tem trabalho para guardo assim, pero Dios también tiene que hacer algo en nosotros. pero Deus também tem quase algo de nós. Les dije un rato atrás Rato atrás, uma bisaboso, que Jesús llamó a sus discípulos. que Jesus se chama seu discípulo. Dice la Escritura, Escritura da bisa, para estar con Él para estar junto com ele. y después enviarlos a predicar. Depois manda não vai predicar. Entonces, este estar con Él Pues tá com ele tiene que ver con lo que este segundo párrafo habla. tem a ver com o que é de dois parágrafos aqui da papia de G. Amén. La vida devocional É vida, del obrero de Dios. é vida devocional de obreiro de Deus. Amén. Hermano, vivimos en un mundo muy acelerado, hermano. Romano, nós estamos vivendo um mundo que vai roubar. Este mundo está centrado en las cosas del hombre. É mundo que está centrado em coisas de gente. No está centrado en las cosas de Dios. E não está centrado em coisas de Deus. Hoy se mide el éxito Hoje em dia tá mira éxito. por lo mucho que tienes. Basar e baloko é hobby que botin. Amén, hermano. O por las muchas actividades o cosas que tú puedes hacer. Of é hobby atividade, of hobby coisas que Así se mide el éxito en el mundo. Assim na den mundo não tá mide éxito. Y como estamos viviendo en este mundo, E como nós estamos vivendo no mundo aqui, parece que nosotros los cristianos también caemos en esa corriente. parece conosco da cristiano também está caído em corrente aí. Esa corriente de todo acelerado, De corrente de tem quase tudo coisa ali, ansia. com ansia, Amén, hermano, aleluya. No hay suficiente tiempo para nada. não tem suficiente tempo para nada. Y de verdad, hermano, el tiempo pasa rápido, ¿sí E o de no? verdade, romana, tempo também ¿Sí o no? Sim ou não? Mira, yo llegué aquí el domingo Mira, ama chega aqui na já y domingo. me asombré que ya hoy es jueves, E hermano. me está assombrar com a web já webs El tiempo pasa rápido. Tempo também ali. Aleluya. Y todo esto, hermano, hace difícil E tudo isso aqui está assim difícil. para que nosotros saquemos tiempo para estar a solas con Dios. Para nós sacar tempo para nós portar nós só com Deus. Porque ahí es lo que va a determinar nuestro crecimiento espiritual. Pastor, tá enanan tá lo que tá vai determinar nosso crescimento espiritual. Nuestro tiempo con Dios. Nosso tempo com Deus. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesus avisa, busca primeiro reino de Deus e sua justiça. Y las demás cosas serán añadidas. E é sobre a coisa tanta guardo añadir. Pero ese buscar primero Pero busca primeiro hoy se convirtió en una prioridad perdida. hoje em dia havia prioridade perdida. Ya no es Dios primero, hermano. Já não está Deus primeiro. Ya mucha gente no ven eso como algo esencial para su vida espiritual. Já hope não está mira aqui como algo essencial para a vida espiritual. Y hasta hay aquellos que consideran que los que sacan su tiempo para buscar a Dios, que esas personas están perdiendo su tiempo. E hasta tem algum que está considerar que se outro saca tempo para busca de Deus, esse está perdimento de tempo. Las iglesias en general hoy en día
A igreja em geral, hoje em dia, no tiene tiempo para estar con Dios. nós não temos tempo para estar junto com Deus. El cristiano moderno, É cristiano moderno. con toda la tecnología que hay, Cultura tecnologia que tem, tiene más tiempo para la tecnología, tem mais tempo para tecnologia, para Facebook, para Facebook, para WhatsApp, para WhatsApp, para Twitter, para Twitter, para no sé qué cosa más. para mim não sei aqui com mais. Aleluya. Y se da más tiempo en eso E não tá rinca mais tempo que el desse. tiempo para Dios. Tem tempo para Deus. ¿Sí o no? Sim ou não? Vea por usted mismo. Vá para bom mês. ¿Cuánto tiempo usted pasa en Facebook o WhatsApp o alguna de esas cosas? Quanto tempo você passa para Facebook, Y, WhatsApp, y hermano, você? usted agarra eso. Si usted no sabe controlarse, olvídese. Irmão, se bogar coisa e não por controlar bom mês, lubida. En un ratico tú tienes 1 hora, 2 horas en eso. De rato e hora você 1 ou 2 horas ribe coisa. Y cuando uno se da cuenta, E hora você bem bem. ay, estoy cansado para orar. Ai, me tá muito cansado para a oração. Estoy cansado para venir a la Me iglesia. tá cansado para a igreja. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Para alabar o nome do Senhor. Hermano, aleluya. Hoy en día ya no se ve el valor, la utilidad, aleluya, en pasar a tiempo a solas con Dios. Hoje em dia não tá mira o valor e utilidade para passar tempo de presença de Deus. Y es más, a algunos lo ven como algo imposible. Más bien, algum também recebe como algo impossível. Que como vivimos en un tiempo así, con tanta faena, Que nós estamos de tempo assim, com tanto afã. que no hay tiempo para buscar a Dios. Que não tem tempo para buscar Deus. Pero yo quiero decirte, hermano, Pero me que pensar, irmão. que hay fuerzas ajenas, Que tem força não terceiro, ajenas, outra força não, que están luchando contra el cristiano que está lutando contra o cristiano. para robarnos esa importancia de buscar a Dios. Para cortar-nos a importância de buscar Deus. Lo que ustedes están haciendo en esta noche, de venir aquí temprano, Lo que você está fazendo hoje noite de vir aqui na trempão, orar, fazendo oração.